agradezco a Bernardo Graue Toussaint que me reciba la llamada ahí en Madrid. Bernardo, muy buen día. Qué gusto escucharte, qué gusto poder platicar contigo y con tu muy querida audiencia de mi adorada ciudad de Mérida. Bernardo, ¿cómo viste esta elección? A ver, te voy a platicar, te voy a leer una reflexión que hice y que quiero compartir con tu audiencia, que se llama "No fue una elección democrática". Y dice así: sí, la autoridad electoral mexicana, los partidos políticos de oposición y los medios informativos nacionales y globales ya han anunciado el supuesto triunfo en las urnas presidenciales de Claudia Sheinbaum Pardo. México tendrá la primera mujer presidenta de su historia. Por más que se pretenda blanquear en la retórica políticamente correcta este resultado electoral, me resulta importante preguntar y responder: ¿fue esta una elección democrática? ¿De verdad? No, no fue una competencia democrática, toda vez que hubo un escandaloso derroche de recursos públicos para beneficio de la candidata oficial y otros muchos recursos de misteriosa procedencia que la autoridad electoral no atendió ante los reclamos de los partidos. No fue una competencia democrática, toda vez que miles de comunidades, barrios y municipios fueron asediados permanentemente durante la campaña por los trabajadores gubernamentales, los llamados siervos de la nación, amenazando a la población más pobre con que se suspenderían los programas sociales si no ganaba Claudia Sheinbaum. No fue una competencia democrática cuando se repartió dinero en efectivo en barrios marginales antes y durante la jornada electoral. No fue una competencia democrática cuando desde la patología mental y oral del presidente se dedicaron miles de horas discursivas a fin de polarizar y dividir a la sociedad mexicana. El discurso de odio que se construyó deja secuelas profundamente antidemocráticas y a una comunidad constantemente enfrentada. No fue una competencia democrática, dada la velada y reiterada amenaza del presidente de un posible rechazo a los resultados de las urnas si no le favorecía el cómputo electoral, señalando además fuertes críticas a los tribunales electorales. No fue una competencia democrática cuando el brazo armado de Morena, es decir, los narcos y los demás grupos criminales aliados de AMLO, decidieron eliminar a balazos, obviamente, a más de 30 candidatos e inhibieron la votación libre en cientos de comunidades del país. No fue una competencia democrática porque ninguna competencia puede ser cabalmente democrática en medio de un reguero de cadáveres que ronda la cifra de más de 185,000 personas en 6 años. Esa cifra, amigos, no da para un buen ambiente electoral. No fue una competencia democrática. El asesinato de Emiliano, el niño tabasqueño de 11 años que clamaba gravemente herido: "No me quiero morir", fue una voz que estrujó al país como síntoma de las condiciones en que se desarrollaba la campaña electoral en muchos municipios de México. No fue una competencia democrática cuando el presidente López Obrador no respetó las reglas de la competencia, atacando desde el púlpito de la presidencia contra candidatos, prensa, contra los intelectuales, contra todo lo que representa una opinión distinta. Claudia Sheinbaum será lamentablemente presidente de México. Digo lamentablemente porque su principal promesa de campaña es a la vez la peor amenaza para México. Es decir, habrá continuidad de la Cuarta Transformación. Si Claudia Sheinbaum cumple esa promesa de continuidad, a México le espera un futuro muy, muy penoso. Repito, y no me cansaré de repetir, no fue una competencia democrática. Mucho queda por hacer por la democracia en México. Repito, mucho queda por hacer por la democracia en México. Mucho tendremos que hacer para estar a la altura de las futuras y preocupantes circunstancias. Mi querido Bernardo, muy buen texto, y hay una parte que me llega que es, está profundamente dividido este país y sigue dividido. Así es. ¿Qué solución? Porque los que, y platicamos fuera del aire hace un rato, los que ganaron están ensoberbecidos y los que perdieron están con un clamor de justicia de algo que no existe hoy. Porque ya esto ya se dio, ya se van a ir contra el INE, o sea, hay de todo, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que tener es serenidad, que no quiere decir cobardía, serenidad. Los demócratas, si algo tiene que caracterizar a una sociedad democrática, es la firmeza serena. Porque esto no se soluciona a ver quién grita más
o a ver a quién agrede más. Tenemos que tener mucho cuidado porque el grito y el insulto es la antesala del golpe. No, tenemos que ser firmes. Hay instancias para recurrir a las anomalías que tenga esta elección, claro que sí. Hay instancias incluso internacionales en caso de que se necesitara también, ¿sí? No es la primera vez que México enfrenta adversidades antidemocráticas. Hay que decirlo también, ¿sí? No podemos caer en la trampa de la violencia porque eso sería un grave error. Y dos, tenemos que dar ejemplo de serenidad. Tenemos que empezar a despresurizar al país porque no puede seguir México enfrentado entre fifís y chairos. Fíjate que yo sí quiero recordar una cosa que yo he puesto en muchos escritos de mi parte y quiero compartirlo con tu audiencia. Democracia es tú y yo, no tú o yo. Una letra marca la diferencia. Qué interesante. Democracia siempre será tú y yo, aunque seamos distintos. El tú o yo implica el deseo de que el otro no exista. Y eso es la señal del peligro. Y no podemos caer en esa trampa. Pues sí, mi estimado Bernardo, y la cosa así está, realmente es interesante. Veremos cuál es el siguiente paso de todo esto, porque hay que reconstruir a la oposición de todas maneras, no sé si tendrían que salirse de la presidencia de los partidos quienes hoy los encabezan para hacer algo diferente, pero empezar a pensar que una reconstrucción empieza desde el día de hoy. Yo creo, mi querido Rodrigo, mira, eso es como una empresa. Tú eres el dueño de una empresa y contratas a un gerente. Pues si ese gerente te destroza la empresa o la fábrica, pues tienes que despedirlo. Yo creo que los partidos políticos hoy de la oposición, ante este fracaso y este resultado negativo, en cualquier parte del mundo tendrían que presentar su renuncia. Tanto a Alito como Marco Cortés. Digo, el PRD, pues ya el PRD perdió el registro, ya no tiene nada que hacer. Así es. Pero Marco Cortés y Alito tendrían que presentar su renuncia mañana y pedir disculpas cuando menos. Es correcto, pero como bien sabes, no lo van a hacer, ¿no? No, y los partidos tienen que... Los ciudadanos, yo creo que hoy vamos a tener que dar muchos pasos todavía en defensa de la democracia, en defensa de los tribunales, en defensa de algunas pretensiones que va a querer hacer Morena, en virtud de esta nueva composición presumible del Congreso de la Unión entre las dos cámaras, pues las tiene y México va a necesitar tener más que nunca más sociedad responsable, más sociedad que nunca. México necesita no a sus pobladores, necesita ciudadanos. Claro. Bueno, vamos a ver qué sucede. Y tendremos que dar la batalla con serenidad, tendremos que ser ciudadanos, defender nuestras causas, defender la justicia y sobre todo recuperar la armonía entre los mexicanos. Nos urge recuperar la paz, la armonía y la serenidad. Estamos muy cansados de tanta estridencia, mi querido Rodrigo. Pues muchísimas gracias, mi estimado Bernardo. Un abrazo hasta allá a Madrid y nos seguimos hablando y haciendo reflexiones al respecto, ¿no? Y un abrazo enorme a toda esa maravillosa ciudad, mi querida ciudad de Mérida. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos aquí desde Mérida.